Bueno, Erika y Michael, ¿cómo vamos? ¿Sí descansaron algo? Quiero- Sí, ok. ¿El sonido cómo está, Erika? Bien, profe. Bien, ok, perfecto. Listo. Nada, no llegó nunca Tatiana y David, pues no sé, muy seguramente se le presentó algo. Entonces, si ustedes desean, podemos continuar. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto desde la exposición de Michael el día miércoles, jueves y hoy. Entonces, para terminar con el tema. Entonces, no sé si continuamos o les damos un minutico más. No sé, ustedes me dirán. No sé, profe. Pues yo creo que ya pasó mucho tiempo desde que se Sí, dio el tiempo, que se claro que dieron sí. Han pasado 10 minutos. Listo. Entonces, continuemos. Vamos a continuar con el tema de identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. La identificación de peligros y la evaluación de los riesgos es una herramienta de todas las empresas deben constituir para darle cumplimiento al sistema de gestión de la seguridad y de salud en el trabajo. Así como se realiza el plan de emergencias, así como se hacen las entidades de trabajo, también es responsabilidad de la empresa hacer la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. ¿De qué se trata? Bueno, es un formato que permite que la empresa haga una identificación de los peligros a los que esté expuesto cada uno de los trabajadores en cada uno de sus puestos de trabajo para establecer unas medidas, verificar las que ya existen, evaluar peligros y en algún tipo de metodología la que ustedes escojan se va a hacer esta identificación. Esta es una herramienta obligatoria de la identificación de todas las empresas. ¿Con qué frecuencia se debe actualizar esta norma, esta identificación? Eso lo vemos en el decreto 1446 del, del año 2000. Regáleme un segundo, por favor, qué pena. Es que había bastante ruido ahí afuera. Bueno, les indicaba que esto es de acuerdo al decreto 1446. Entonces, se debe cambiar cuando hay algún accidente mortal, cuando mm, haya compra de maquinarias, haya compra de nuevos elementos para la empresa, cuando haya cambio de gerente, cuando, ejemplo, hacemos la carga de manera manual, pero entonces en este momento compramos una maquinaria para, para que ella haga ahora las veces de la carga. Entonces hay un cambio de proceso. Hacemos un cambio de proceso, entonces en el cambio de procesos, en el cambio de gerente o en alguna eventualidad que haya un accidente mortal. O de lo contrario, pues cada año como normalmente se hace. Bueno, con esa frecuencia se debe actualizar. Hay unos pasos para esto. Profe, una pregunta. Señor. ¿Se se escucha? Sí, sí, señor. Entonces, digamos, en caso de que
de que haya un incidente, se agrega ahí, ¿cierto? O sea, como que se actualiza. Sí, sí, o sea, los incidentes, cada eventualidad que vaya sucediendo se debe ir actualizando este documento, pero el momento de cambiarlo, estamos hablando de cambiar el documento, ¿sí? De hacerlo prácticamente, no anexarle cosas, sino más bien cambiarlo. ¿En qué momento? Cuando haya un accidente mortal, cuando haya cambio de la administración de la empresa, de la organización, cuando haya algún cambio de procesos, como el ejemplo que les estoy brindando, resulta que necesitábamos 10 personas para descargar el camión, para ingresar los materiales a la empresa. Ahora conseguimos una máquina que es la que hace ese proceso. Entonces, como hay un cambio de proceso, debemos cambiar, debemos editar el documento que ya teníamos. Es eso. Con Ah, ya, profe. incidentes, no. Con incidentes solo se actualizaría, ¿sí? Se va actualizando, se deja el mismo, pero pues el cambio es ya cuando haya un accidente mortal. ¿Listo? El cambio sería como si fuera ya prácticamente nuevo. Sí, sí, porque pues se hace un cambio de proceso, entonces el documento va a ser nuevo. O hubo un accidente mortal que no había sucedido anteriormente, entonces se cambia en ese momento. O de lo contrario, pues la normatividad nos dice que se debe cambiar, se debe actualizar anualmente. Si no, pues anualmente para mostrarlo a la entidad eh, reguladora, que es la ARL, para los meses de noviembre aproximadamente se está mostrando este documento. Bueno, profe. ¿Listo? Gracias. Ok. Bueno, vamos con los pasos. El paso número uno para hacer la identificación, debemos tener en cuenta la obtención de la información. Obtener la información es el primer paso para realizar la identificación de los riesgos y peligros. ¿De qué, de qué se trata? Es las empresas, bueno, el encargado de este tema va a ir en la empresa área por área, verificando los riesgos, los incidentes que haya. Ocasionalmente lo hacen, bueno, lo he visto, van grabando área por área para que no se les escape ningún tipo de detalle, ningún tipo de riesgo o peligro que haya. Otra manera puede ser fotográficamente o hacen un checklist, una lista de chequeo de los riesgos que se van presentando nuevos, de las cosas que se vayan eh, evidenciando. Entonces ya tienen una obtención de la información, una captura, y esto nos va a permitir hacer un diagnóstico un poco más profundo para verificar algún tipo de peligros que normalmente no se ven a la vista. Eh, Se pueden incluir el número de expuestos, se puede incluir las tareas que realiza cada una persona por cada área de trabajo, pero lo esencial realmente es identificar qué peligros y qué riesgos hay en cada una de las áreas de trabajo. Profe, Esta, qué pena. sí, Eh, ¿cómo fue que acaba de decir? ¿Son los puntos para qué, profe? Para la identificación. O sea, son los puntos. No, ¿cómo no- decirlo? que va a mencionar un punto por punto, ¿cierto? Pero se dijo que eran los puntos para qué. Para hacer la identificación de los riesgos y peligros dentro de una organización. O sea, es Ah, como bueno. el paso a paso, pues lo que hacen las empresas normalmente. Ah, Es la manera como ellos, bueno, o sea, hay muchas y usted escoge pues con la que más se sienta agradado. Eso es de acuerdo también a la cantidad de empleados, a lo grande de la empresa, a- depende de varios factores. Entonces, esto que les estoy indicando es a una empresa pues mediana de 30 colaboradores quizá, entonces hay varias áreas de trabajo y las maneras con las cuales vamos a hacer la investigación pues son estas. Entonces vamos viendo cómo es el tema para continuar. ¿Sí ve? Entonces, mm, después de hacer la lista de chequeo, nos muestra la identificación de los peligros.
eh, hacemos la lista, ¿no? La lista de chequeo, la cual debe traer en el costado izquierdo una información y en el central, pues otro tipo de información. En la parte superior podríamos tener los factores de riesgo existentes en la empresa: ruido, iluminación, vibración, el calor, el frío, temperatura, la presión atmosférica, mmm, el ruido, no sé si ya lo había indicado. Bueno, hay empresas en las cuales también hay radiación como riesgo físico. Observamos la cantidad de los riesgos que existan y los colocamos en la parte superior. En la parte superior. Y acá en la parte lateral, bueno, colocamos la información. Podemos hablar también del riesgo químico, a ver qué tipo de pueden haber riesgos químicos. Mm, si estamos escuchando bien, Sí, profe. Erika. No, Ah, ok. Si desean, tomen nota. En la parte superior van todos y cada uno de los factores de riesgo. Todos los factores. Eh, Recuerden cuando vimos los conceptos básicos y los factores de riesgo. Todos deben ir en la parte superior. No. Ah, es que de pronto ese no lo pongo porque en la empresa no hay que colocarlo. Y si le damos cero, pues cero. Si no existe la probabilidad, pues entonces cero. Pero la idea es calificar todos y cada uno de los riesgos: físicos, químicos, biológicos, psicosociales, públicos. Todos los riesgos deben estar ahí incluidos. Bueno, entonces continuamos con la lista. Ok, entonces damos algunos ejemplos. Por ejemplo, un riesgo mmm, eléctrico es cuando tenemos una toma saturada de conexiones. No, no sería necesario mmm, conectar todo en el mismo sitio. No sería importante. Si se puede colocar una multitoma, evitar esa parte, pues entonces estamos evitando un incidente. Entonces, por ejemplo, en el área donde está la recepcionista. Eh, entonces ahí vemos el riesgo eléctrico, que es como les estoy comentando. Entonces, si estamos hablando de la recepción, pues hay un riesgo eléctrico un poco más alto que, que en el área de ¿qué le digo yo? De donde están la cafetería, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo un video acá adicional que nos muestra cómo exactamente llenar, eh, hacer la matriz de riesgos. Lo vamos a ver, lo vamos a verificar. Eh, por ahora tienen algún tipo de inquietud, de pregunta, Erika. No, Erika está muy callada. Señora, cuéntame. no, no, señor. Ah, bueno, todo claro, ¿sí? Sí, señor. Bueno, esto de los riesgos y de los peligros es muy importante tenerlo en cuenta, pues, para la evaluación. Como son ustedes las personas con las que quede, porque pues no, Tatiana nunca llegó y David no sé qué pudo haber sucedido. Entonces, pues vamos a cuadrar nosotros el parcial. El parcial va a ser, bueno, en alguna ocasión inicialmente les dejé un parcial
de selección múltiple, que fue el primer parcial. El segundo parcial lo dejamos dinámico, de selección como si fuera coincidencias. Hay uno que es de falso y verdadero, no sé, no lo hemos utilizado, o mezclamos las tres partes, como ustedes prefieran. ¿El parcial de qué se va a tratar? Se va a tratar únicamente de lo que vimos en esta semana, que es la GTC 45 y algunas terminaciones de la 45.000, de pronto algo importante que no hayamos visto, pero pues como dice Mérica, creería que todo está claro. Entonces este punto es importante, vamos a ver los factores de riesgo, la calificación de los riesgos, vamos a ver algunas definiciones y vamos a ver mm, como qué tipos de, qué tipos de factores pertenecen a cada uno de los riesgos. ¿Sí está claro? ¿Cómo espero? No entiendo, profe, ese punto. Sí, ejemplo, en el riesgo físico. ¿Qué factores pueden estar en el riesgo físico? Entonces está iluminación, ergonomía, ruido, todos estos son los factores que pertenecen al riesgo físico. A eso hago referencia. Riesgo biológico. Entonces, Erika, deme dos ejemplos de riesgo biológico. Virus y Virus, bacterias. bacterias, riquecias, exacto, a eso es a lo que hago referencia, como qué factores influyen en cada tipo de los riesgos. Entonces ustedes me indican el parcial, porque pues como vuelvo y les digo, son ustedes como las personas que más han estado pendientes. La exposición de David de nuevo me pareció muy buena, pero entonces no sé como la metodología de él, las diapositivas que él monta no, como que no corresponden con la exposición, no sé, la exposición buena, pero entonces yo buscaba todas las diapositivas a ver cuál correspondía con lo que él estaba diciendo y pues no la encontré. Sin embargo, pues Él dime, siempre copia y pega, siempre como en los trabajos. ¿sí? Mm, Ah, ok, bueno, debe ser, pero bueno, sin embargo, como les digo, o sea, él tenía una exposición escrita, la cual estaba leyendo que estaba muy buena, pero no tenía que ver con las diapositivas. Bueno, entonces para el parcial, Michael y Erika, cuéntenme, ¿cómo quieren que sea el parcial y en qué momento lo vamos a hacer? No sé el día, si no sé cómo tenga, profe, si para el martes o como, digamos, usted que había pensado para qué día. No, yo quiero que ustedes me den su sugerencia y luego yo, porque siempre he sido, yo les digo, bueno, parcial tal día y se trata de tal cosa, pero pues ustedes como que no tienen elección, no la deberían tener, pero vuelvo y les digo, nosotros somos es un equipo de trabajo, de estudio, y la idea es que las clases que se dictan acá y, y teniendo en cuenta pues, la universidad en la que estamos, ¿cuál es la idea principal? Pues que llevemos el conocimiento al máximo, ¿no? Sí, para eso estamos acá, para adquirir conocimiento y pues lo vamos a hacer de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Pues la que ustedes me indiquen en este momento. Bueno, pienso adicional que para las exposiciones no es únicamente hacer unas diapositivas y pasarles, hay muchas maneras de exponer, hay juegos de mesa, están las carteleras que yo vea que ustedes escribieron, biológico, bacterias, físico, iluminación, ergonómico, postura, sí, que vea que, porque mire, yo estudio, yo estudio hace mucho tiempo, yo estudio desde el año 81, 82 estoy estudiando y siempre he sido un convencido que lo que no se escribe no se lee y lo que no se lee no se aprende. Sí fui claro con la premisa. Lo que no se escribe no se lee y lo que no se lee no se aprende. Si yo les hago a ustedes una exposición, alguna información les va a quedar. Pero eso que está haciendo Michael hace un momento que lo vi tomando nota de los puntos importantes para identificación de los peligros y de los riesgos, eso está bien, porque nada más con escribirlo tiene la posibilidad de leerlo y al leerlo le va a ser mucho más fácil entenderlo y aprenderlo. Lo que uno simplemente escucha, pues sí, puede que lo socialice, puede que lo interprete, pero lo que les decía en la primera clase,
Cuando uno ve algo, aprende el 20%. Cuando uno lo escucha, aprende otro 20%. Pero cuando uno lo ve y lo escucha y lo está viviendo allá o lo escribe y lo lee, pues uno lo aprende mucho más. Entonces ya esa a decisión de ustedes cómo prefieren tener su metodología de enseñanza. Por ahora, Erika, quiero escuchar cuál es su expectativa, qué ha pasado con el curso, cómo lo ve, qué nivel de enseñanza ha tenido, qué metodología podemos adoptar en este momento. Lo que a mí más me interesa es que ustedes se lleven una buena enseñanza de estos días. No es a las 10 otra vez, clase ahí aburrida que no entendemos y no escuchamos nada. No, la idea es llevar el conocimiento a cada uno de ustedes y pues así no lo crean, ustedes también me dan a mí algo de conocimiento y de sabiduría en este momento. Entonces, Erika, quiero escuchar cuál es su opinión. No, profe, pues el método que siempre pues, usted o lo de exponer cada uno y usted explicar y todo, pues ha sido bien, porque pues igual uno hace una exposición y uno estudia, pero pues no tiene claro todo y usted lo complementa, entonces pues bien y no tengo O nada sea, de el eso. método que estamos llevando hasta el momento está bien. De pronto otros profesores tienen otro método mejor como que les entienden más o son más enredados. Yo quiero es que como les estoy indicando, ustedes también me enseñen porque a mí no me gusta que las clases sean aburridas o monótonas. Quiero que sean divertidas. Ay, vamos a la clase de sistema de gestión. Esa clase es chévere y es importante. Eso es lo que quisiera, pues que ustedes pensaran de la clase, ni siquiera del docente, sino de la clase, que la clase sea importante. Y también que pues cuentan mucho ustedes la participación, el compromiso, la asistencia. Estuve leyendo los protocolos de clases virtuales y dicen que ustedes no pueden fallar tanto tiempo. David hace una persona que a pesar que es buen estudiante y que tiene experiencia, él él falla mucho en la segunda parte y eso no es bueno. Ustedes han leído el protocolo, tuvieron que firmarlo, donde dice que si dejan de asistir a determinadas cantidad de clases, pues eso les va a hacer perder la asignatura, les va a suspender la asignatura. Entonces, pues la idea no es esa, no es perjudicarlos ni nada de eso, pero pues sí es importante tener un compromiso porque pues son ustedes o son sus familias las que han pagado este semestre, este curso. Entonces es importante, ya que se pagó, pues aprovecharlo. Bueno, entonces ya les indiqué de qué se trata de la evaluación. Mm, la dejamos entonces para el martes, ¿les parece? Para que descansen este fin de semana. Van a descansar este fin de semana, van a leer, van a tener algunos apuntes, pues si así lo deciden. Y haríamos el parcial entonces martes 10:30, ya tienen los puntos. Y el martes al igual, entonces vamos a hacer una introducción como de la norma 0312 para que por lo menos la vean, la conozcan, miren de qué se trata. Entonces la otra semana vamos a mirar la 0312 muy por encima porque realmente es extensa, pero lo que a nosotros nos compete es algo mínimo, son los estándares mínimos. Y posteriormente pasaríamos al paso a paso del diseño del sistema de gestión. ¿Cuáles son los pasos para el diseño? Y ahí terminaríamos la semana. Entonces, para que vayamos viendo esos temas, mmm, no sé si, bueno, el día martes alcanzaría a explicarles algo de la temática cronológica para la semana y ya el miércoles de nuevo empezaríamos con estos temas. ¿Les parece? Sí, profe, Señor, bien. Ok, perfecto. Entonces vamos mm, a ver algunas partes que tengo acá importantes de la norma. Excúseme que haga este tipo
de comentarios dentro de la clase, pero pues es indispensable, ya que después que se corte la comunicación ya va a ser más difícil eh, poderles indicar de qué se trata la clase para la próxima semana, cómo vamos a terminar esta y cómo es la metodología, porque me hablaron mucho de cuál es la metodología y el cronograma que tengo para semanalmente. Inclusive yo ya tengo completo el de todo el mes. Entonces retomemos. Dice que los pasos para la identificación y la valoración de los riesgos, que era lo que estábamos hablando hace un momento, entonces primero debemos clasificar las actividades del lugar de trabajo, la lista de procesos de las actividades que lo componen, en las instalaciones, las plantas, el personal y los procedimientos y los procesos que se llevan dentro de cada organización. El segundo punto para que siga Michael tomando nota, entonces tenemos que debemos identificar los peligros relacionados con cada una de las actividades laborales, considerando quién y cómo pueden resultar afectados los, los colaboradores de nuestra empresa. Tercero, debemos identificar los controles de riesgo, controles. Una es identificación de los riesgos y la otra cómo controlarlos. Los que ya existen que se han implementado en la organización, o sea, ver los controles que ya existen y de esta manera verificamos si son viables, si tenemos que hacerle algún cambio, si son obsoletos o si tenemos que actualizarlos. Cuarto, entonces tenemos la evaluación del riesgo, es clasificar el riesgo asociado a cada uno de los peligros. Era de lo que se va a tratar la evaluación, asociar los riesgos con cada uno de los peligros, incluyendo en la valoración si minimiza el riesgo existente, la probabilidad de la consecuencia si los controles fallaron o no fallaron o son los adecuados. Cuarto, debemos definir los criterios de aceptabilidad de los riesgos. Sexto, debemos definir si el riesgo es aceptable. Si el riesgo es aceptable, tenemos entonces que definir la aceptabilidad, los controles faltantes o existentes, cómo controlar y cómo cumplir con estos procesos legalmente. Séptimo, debemos elaborar el plan de acción, cómo vamos a actuar para el control de los riesgos al fin de mejorar los controles existentes si es necesario atenderlos cualquier otro asunto que lo requiera. El octavo, entonces debemos revisar el plan de acción. Primero lo debemos elaborar, ¿ven? Para que no nos vamos a confundir. Primero lo elaboramos y ahora en el octavo paso lo vamos a revisar. El plan de acción que tenemos propuesto. Revalorar los riesgos con base en los controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables. Sea el adecuado, el que estamos buscando realmente. Y noveno, debemos asegurar que los controles implementados sean los efectivos, sean los más eficaces. De esta manera, entonces, ya cuando hicimos esto, entonces tenemos la posibilidad de clasificar las actividades laborales, ya las clasificamos, y de ahí vamos a ver cada uno de los riesgos y peligros de cada una de estas actividades en sus puestos de trabajo. Debemos identificar los peligros, identificar los controles de riesgo, evaluar los riesgos, definir los criterios de aceptabilidad, definir el riesgo y como les había dicho, definir el riesgo es aceptable. Preparar el plan de acción para el control de los riesgos. Revisar el plan de acción, estos son los mismos que les estaba diciendo anteriormente, revisar el plan de acción propuesto, confirmar si el riesgo es aceptable o no y asegurar que la valoración de los riesgos y los controles sean efectivos para poderlos actualizar. La clasificación de la gravedad de los niveles de daño, entonces tenemos el daño leve, el daño medio y el daño extremo. Si hablamos de la seguridad y salud en el trabajo, entonces hablamos de la seguridad. Dice que un daño leve es la lesión superficial, herida de poca profundidad, contusión, irritación de los ojos por material particulado, entre otros. El daño medio en la seguridad, entonces tenemos que son laceraciones, heridas un poco más profundas, quemaduras de primer grado, conmociones cerebrales, esguinces graves y fracturas de los huesos cortos.
Y el daño extremo en la seguridad, entonces ya serían las lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, traumas cráneoencefálicos, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de las manos, de la columna vertebral, con compromiso de la médula espinal, de las partes oculares que comprometen el campo visual o disminuyen la capacidad auditiva. En cuanto a la salud, vamos a ver la misma clasificación. Dice que para la salud el daño leve serían molestas, irritaciones como dolores de cabeza, enfermedades temporales que producen malestar, como, como el dolor de estómago, la fiebre, la diarrea. Bueno, aunque la fiebre ya debe estar catalogada como en daño medio. Le damos los de el daño medio para la salud, entonces enfermedades que causan incapacidades temporales, como la pérdida parcial de la audición, la dermatitis, el asma, los desórdenes de las extremidades superiores. El daño extremo para la salud serían enfermedades agudas o crónicas que generen incapacidades permanentes, parciales, invalidez o muerte. La evaluación de los mismos riesgos dice que el proceso de determinación, la probabilidad de que ocurran eventos y la magnitud de su conciencia, de su consecuencia, mediante el uso sistemático de la información. Para la evaluación de los niveles de riesgo se debe determinar lo siguiente. Dice que un nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Y a su vez, para determinar el nivel de probabilidad, que es nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Son como unas reglas de tres que debemos tener en cuenta para entender mucho mejor el tema. Bueno, con respecto a esto ya no sé si tengan algún tipo de inquietud, algún tipo de duda. Tengo Bueno, acá, señor. digamos, el estrés se catalogaría como que leve, grave o moderado. El estrés es medio. El estrés es medio, lo tenemos dentro del riesgo psicosocial y es medio alto. Bueno, se cataloga como medio, pero han habido incapacidades por estrés y las debe cubrir la ARL. Se debe comprobar que el estrés se ha producido dentro de la empresa, ¿sí? Por los colaboradores, por los clientes. Por ejemplo, el nivel de estrés de una recepcionista es una cosa impresionante y uno no lo cree. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de ser recepcionista de una IPS y es una cosa absurda. Eh, yo estuve incapacitado 4 días por dolor en el cuello, dolor de cabeza constante, porque no era un teléfono, eran varios. Entonces este de acá pidiendo citas, haciendo PQRs, no, era una cosa impresionante. Y en ese momento estaba inaugurando el call center y yo estaba solo. A los 3 días llegaron 2 personas más, entonces el nivel, a pesar que las llamadas eran las mismas, para mí y para mis otros 2 compañeros igual, pero entonces el nivel de estrés bajó. ¿Por qué? Porque sentía que ya había una colaboración, ya sentía que no estaba haciendo el trabajo solo, pero realmente el trabajo mío era el mismo, pero el nivel de estrés bajó. ¿Sí me hago entender? Sí, pero Exacto, entonces eso, o sea, textual así sucedió. No alcanzamos a ver la matriz de identificación de peligros, no la alcanzamos a ver. Se las voy a dejar en, se las voy a dejar en la plataforma para que la verifiquemos, para que la tengamos en cuenta y, y creería que no, de eso se va a tratar más bien el parcial. Tenemos en cuenta, pues como les estaba diciendo, los riesgos biológico, químico, psicosocial, físico, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Y de ahí pues cada una de las descripciones de los riesgos a que diera lugar. Eso lo encontramos en la GTC 45, en el anexo, como nos decía
Erika en su exposición de ayer y como nos recalcó David en su exposición de hoy, nos la encontramos en uno de los anexos de la GTC y tenemos que repasarla porque es importante conocer este tipo de eventualidades que adicional a todas las otras pueden suceder en nuestras empresas. Mm, ¿Alguna inquietud, alguna duda con respecto a la clase, con respecto a los temas de esta semana, con respecto al parcial? Profe. Señor. No, pues pienso que no, pues por el momento he hecho las preguntas de lo que, pues, lo que va transcurriendo la clase. Sí, pero no, y así debe ser la participación. Erika, No, profe, no. bueno, Erika, necesito un poco más de participación de parte tuya. Cuando iniciamos sentí que estabas un poco como más atenta, más pendiente. Mm, no sé qué puede hacer, espero que no sea de parte mía la falta de interés, pero como te digo, inicialmente empezaste pues como con más ganas de aprender, con más ganas de estar en la clase. Entiendo, soy totalmente consciente que están desde las 6 de la mañana quizá despiertos, van a una clase de higiene, ergonomía de 2 horas. No sé cuál sea la metodología de la doctora Giselle, mm, pero bueno, son 2 horas en las cuales deben estar constante pendientes y posterior ingresan a otras 2 horas. Entonces yo conozco cómo es ese tipo de bloques y no es nada agradable. Entonces, pues nada, eh, espero que cualquier cosa que tengamos que discutir y polemizar en la clase lo hagamos. Michael, usted no me parece una persona bien o una persona desatenta por esta y esta razón. Al igual, yo también recibo las calificaciones y recibo pues las observaciones de ustedes, porque no hay alumnos si no existen unos docentes y pues si no hay docentes tampoco van a haber alumnos. Somos un grupo mm, de trabajo. Somos un grupo de aprendizaje y por eso debemos procurar en ser el mejor. Entonces, eh, les reitero lo que les decía ayer, ya estamos a pocas clases y quisiera ver de el máximo el máximo de compromiso, por decirlo de alguna manera, el máximo de atención de ustedes. Sí, yo digo que son solamente 2 horas. Yo sé que para ustedes es bastante, por lo que les estaba indicando, vienen de la clase anterior. Pero pues es para el bien de ustedes, es para el bien mutuo y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, estoy de acuerdo. Ok, Michael. Entonces, digamos, para el martes sería el parcial, ¿no? Sí, vamos a dejarlo para el martes. Este fin de semana me encargo de hacerlo y de montarlo para que es la misma metodología. Vamos a hacer poquitas preguntas. Inicia a 10:30 de la mañana, termina a 12 del día, hora y media suficiente. No pueden decir que no, es que no se puede, es que no lo vamos a hacer, porque es dentro de la jornada de su clase. O sea, no tendría ninguna excusa. Por ejemplo, David no tendría ninguna excusa de evadir la clase, sino pues debe hacer el parcial o no lo debe hacer. Tatiana, pues exactamente lo mismo. No sé si ustedes se comunican con ellos deben ingresar a la plataforma, verificar qué fue lo que se hizo en clase cuando no asistan, así como lo hizo Michael ayer, estoy seguro que ingresó a verificar qué se había hecho en la clase de ayer y ya. Entonces les pido por favor, nada, eso, compromiso. ¿Listo, Erika?